Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hoy a las 5 de la tarde está prevista la posesión del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En medio de todo lo que ha pasado, la semana pasada hubo un escándalo nuevamente en el Consejo de Participación. Hay un recurso presentado por Andrés Fantoni en el Consejo de la Corte Constitucional y para colmo, el secretario de la Asamblea denuncia presiones y amenazas del gobierno. ¿Qué tal todo el preámbulo que da para la bienvenida al nuevo presidente de la Judicatura? ¿Te sorprende, Milton? No, para nada. Ya. Buen día, mi querido Milton. Escandaliza, pero no Buen sorprende. día, Verónica, y un saludo a nuestra audiencia. Buenos días. Decíamos tras micrófonos que en muchos casos hemos perdido ya la capacidad de asombro. Es más de lo mismo. Se repite la historia una y otra vez. ¿O tú me vas a decir que desde que Ecuador regresó a la democracia en finales de los 70, o solo durante los últimos 5 o 10 años, la justicia ha sido el plato más apetecido por los hambrientos políticos de turno? No, son casi 50 años, Milton, en el que la justicia está ahí para meterle mano. ¿Qué estamos viendo hoy? Exactamente lo mismo. ¿Tú por qué crees que hay un apuro? Saquemos los nombres. En nombrar un presidente de la Judicatura para los 5 meses y medio que faltan de mandato, cuando hay 6 meses de entrampada en manos del Consejo de Participación, la terna para llenar el hueco que dejó el representante de la Defensoría Pública. ¿Por qué el apuro? Porque al haber número par, el presidente o presidenta tiene voto dirimente. Y hay un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia en marcha. Entonces, ¿qué me rinde más? ¿Meter un quinto de la terna de la Defensoría Pública o cambiar a la persona que preside la Judicatura y tener el voto dirimente? Y en los meses, que son muy pocos, mes y medio, 2 meses que quedan, poder llenar esos huequitos en la Corte Nacional y meterle mano a la justicia. ¿Y dónde está el inicio del ovillo? Porque lo que estamos viendo es quizás la parte final. Cuando el secretario de la Asamblea denuncia que el gobierno la ha presionado, entonces el gobierno se devela de que está a favor de Godoy. Cuando decíamos la semana pasada que Godoy es un instrumento del correísmo. Pero hace un año no eran mejores amigos del señor Torres y el señor Kronfle. ¿No se tomaban fotos abrazados cuando compartían bancada en el Partido Social Cristiano? ¿No era el secretario de la Asamblea, creo que también asesor o alguna cosa o parte del Partido Social Cristiano y también en sus redes sociales que hoy son inexistentes, endiosaba a Kronfle y a Torres como el futuro de la política? Entonces, se pelean los compadres porque cambian de bando y pues ahora sí, amenazas, presiones de nuevo. Más de lo mismo, la historia se repite. Acuérdate tú, Milton, tú que eres un periodista de tantos años y con tanta trayectoria. ¿Cómo fue pues cuando le metieron mano a la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces y apareció la Pichicorte? Fue algo parecido. Acuérdate que los compadres se pelearon al interior del Congreso Nacional y terminaron poniendo a sus alfiles al interior de la Corte. Cuando tenían una listita en la mano que decían, a ver, tenemos 7 jueces del MPD, 6 jueces de Pachacuti, 4 social cristianos, 15 de Sociedad Patriótica. Por eso, Milton lo recuerda como creo que muchos ecuatorianos. Pero cierra el círculo. Ya hablamos del correísmo, del gobierno, pero ¿quién presenta la terna? El presidente de la Corte Nacional. Y qué bueno que tú lo también digas, está metido. Mira, aquí no vamos de nuevo, dejemos de lado los nombres. Vamos a ocuparnos como defensores de la institucionalidad en los cargos. ¿Quién presenta la terna? Y antes, ¿quién le pide con angustia? ¿Quién presenta la terna? La persona que ocupa la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Meses atrás, recordarás tú, hubo toda una pugna porque el presidente de aquel entonces mandó una terna directa sin que el Pleno conozca. Tiene que ser el Pleno, tiene que ser consensuado. Tuvimos 3 ternas de entonces, recordarás tú. Ahora apareció la terna. En la primera terna, porque hay que hacer memoria, ¿quién ocupaba el tercer lugar, Milton? Un directivo de ADN, del partido de Daniel Noboa, que además ya porque la presión fue muy fuerte,
se cayó de la terna por cualquier pretexto, menos por el hecho de ser directivo de una organización Pero es que ese es el política. problema. Bien que pones tú ese ejemplo porque es como que todos fuéramos tontos y no nos íbamos a dar cuenta. Es que nos creen tontos, pues, o ellos se creen muy impunes. Y ese es el problema, no solo con este proceso, sino con todos. Saquemos los nombres, no importa quién es, no importa quién integra la terna, enfoquémonos en el fondo. ¿Quién propone, cómo propone? ¿Quién tiene a su cargo los procesos? En este momento hay otros procesos en marcha. Milton, ¿no nos dijo el voto virado del Consejo de Participación Ciudadana que hasta la muerte iba a trabajar para renovar el CNE en noviembre en medio del proceso electoral? Claro. Me lleno de horror, pues. Me lleno de horror. No vaya a ser que ahí también le quieran meter mano para torcer el resultado de febrero o forzar algún tema vinculado a una posible segunda vuelta en abril. También le quieren meter mano al Consejo Nacional Electoral. Me lleno de horror de pensar que de las pocas instituciones que, aunque con críticas y todo, funciona, la Fiscalía. La fiscal Salazar termina su mandato el próximo año y el concurso para renovarla tiene que empezar ya. Se Pues. anuncia que mañana se presenta a manos del consejero Verduga un reglamento especial para la designación del nuevo fiscal general del Estado. Ayer lo denunció aquí la consejera ¿Ya? Michelle Calvache. ¿No te da a ti miedo? ¿No te Terror. llenas de horror de pensar lo que puede pasar en las próximas semanas? Porque cosas tan importantes como los concursos públicos para poner fiscal, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, están en manos de personas que se dicen independientes y se presentan como tales, pero siguen engrosando la lista de visitantes del Palacio de Carondelet o la lista de migración del gobierno mexicano. Entonces, dejémonos de cosas. Pongamos cada pieza en el lugar que corresponde y que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Son 7 miembros del Consejo de Participación, ninguno de ellos es independiente. Unos están al un lado de la balanza y otros están al otro. Hoy actúan de una forma, mañana actúan de otra, ¿en función de qué? De su conveniencia. Coherencia, principios y valores no existe, Milton. Los que terminamos pagando los platos rotos, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esas instituciones que deberían estar a nuestro servicio simplemente están para recibir órdenes de caudillos, de movimientos y partidos políticos o de quien oficia el poder de turno. Así de simple. Mauricio Dunia Martínez, quien había sido primero elegida como para presidir la judicatura, denunció en un comunicado de intromisiones perniciosas de la Administración de Justicia. Y pensando esto, lo de fondo no está, no es el problema el Consejo de Participación Ciudadana. Todos los presidentes que han elegido, bueno, veamos a Wilman Terán, que es el mejor ejemplo de cómo alguien que Y que presidió la salió de la Corte judicatura y Nacional. está ahora pues procesado por la justicia. Verónica, es clarísimo el tema. Y claro, uno quiere decir, a ver, ¿por dónde empieza todo? Tratemos de ver cuál es el origen de todos los males para encontrarle quizá ahí una primera solución y avanzar. Pero lo cierto es que es tan fuerte el daño que hay muchos temas por los cuales empezar. En alguno de ellos hay que dar el primer paso, por supuesto que sí. Pero llevamos 16 años diciendo que el Consejo de Participación no funciona. Entró en vigencia con la Constitución de 2008. Pasaron pocos meses, recordarán ustedes, los que tuvimos un primer Consejo de Transición, que ya empezó a hacer concursos, que ya empezó a designar autoridades. Han pasado 15 años y algunos meses. ¿Y qué tenemos? La misma historia una y otra vez. Acá nos vamos a sentar, esperemos no mucho en el futuro, cuando haya cambio real, pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a hablar de qué está haciendo el Consejo, el concurso cuestionado, qué dice la Veeduría de Ciudadanía y Desarrollo? Se repite esta historia durante los últimos 15 años y pico, una y otra vez. Hay una parte por la que debemos empezar, que no es quitarle atribuciones al Consejo de Participación, que no es cambiar la forma en la que se elige a sus miembros. Ese bodrio tiene que desaparecer. Y la Corte Constitucional ya ha dicho cuál es el camino, pero aquí, con los fantasmas de la política, no se atreven a ir a la solución definitiva. ¿Cuál es el camino?
hay que extirpar el Consejo mediante un proceso constituyente. Eso no implica, Milton, darle al país una nueva constitución. Eso iba a preguntar. No, porque Pero, aquí, ¿para no, qué? dejemos ¿Para qué de se va a lado. reunir una nueva constituyente? ¿Para qué vamos a elegir una nueva constituyente? Solo para desaparecer. No, y otros cambios, pues ¿cuántas veces hemos dicho aquí que hay otras cosas que hacer? Como regresar a 3 funciones del Estado en lugar de 5. O sea, constituyente para que haya cambios y no una Constituyente nueva. limitada. Dime tú en qué parte de la Constitución dice que la constituyente es de plenos poderes o refundará el país. No, te está diciendo las formas y los procesos. Cuando se ha intentado desaparecer el Consejo de Participación, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho, no se lo puede por esta vía de reforma, no se lo puede por esta vía de enmienda, el camino es desde la constituyente. Entonces, ¿quién convoca? Sí es claro, cómo se convoca y con qué reglas. Lo cierto es que la ciudadanía debería plantear en este momento, sin tenerle miedo a la palabra constituyente, reglas en las cuales, Milton, se diga, un grupo de gente tiene la posibilidad de cambiar esto de la Constitución. Un mandato, claro, Ahora un mandato limitado. la pregunta es, ¿habrá voluntad política para ello? Porque parece que este consejo sirve para ciertos poderes. Y entre esos probablemente a los poderes que hoy están encabezando la función ejecutiva. Entonces, yo creo que ahí es cuando tenemos que, como ciudadanos, pasar de la indignación a la acción. Si ya hemos perdido la capacidad de asombro, que no se nos muera la capacidad de indignación ni de propuesta, y empezar a plantear este camino y forzar que esta cosa se dé. Milton, el Consejo de Participación, así como la fiscal hablaba de la metástasis de la corrupción, el Consejo de Participación es un tumor canceroso en la institucionalidad del Estado. ¿Le solucionas con una aspirina? No, tienes que extirpar el tumor para empezar un tratamiento real de recuperación de la salud. Pero también nos negamos, también es culpa de la ciudadanía, le negamos la quimioterapia, por lo menos, a este tumor No, Sí, la gente fue a votar contra Lazo, pero por lo menos ya no estarían haciendo lo que hacen hoy. contigo estuvimos aquí analizando y discutimos tras micrófonos esa propuesta. Lo que planteó Lazo tampoco era una solución, porque era cambiar el poder de unas manos a otras. Acá de nuevo, no podemos combatir el cáncer con una aspirina. Ese tumor tiene que ser extirpado. Ya nos han dicho la forma en que hay que hacerlo. Dejémonos de tratar de controlar la cosa con salidas simples, fáciles y que no han dado solución al problema de fondo y trabajemos hacia eliminar de la institucionalidad ecuatoriana esto que primero nos cuesta mucha plata y segundo está al servicio simplemente de los poderes político-partidistas o a los caudillistas de turno. Bueno, hoy tarde, a menos que nos parte un rayo, vamos a tener nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Parecería que el pedido de Fantoni no va a tener mucho sustento ni mucho éxito en la Corte Constitucional. Se va a posesionar el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, corre riesgo el concurso de jueces nacionales, que hoy justamente termina la fase de pruebas de confianza. Yo creo que no, Milton, no corre riesgo el concurso. Hay que estar atentos del resultado. El concurso está en marcha. Bueno, no se va a caer porque cambie un integrante de la judicatura. Ahora hay que estar pendientes de cómo termina el concurso. Exacto. Tenemos claramente los 107 nombres de los que están en carrera todavía. Sentémonos pues en un programa siguiente a revisar quiénes son, qué cargos han ostentado, qué vínculos políticos tienen, al menos los que están mejor puntuados, ¿no? Los que tienen 50 sobre 50 hasta este momento y que tienen muchos chances de integrar la Corte Nacional de Justicia. Ahí podremos ver e incluso darle a nuestra audiencia insumos para que saquen sus propias conclusiones. O sea, la primera muestra, de lo que pase. la primera muestra del nuevo presidente del CJ será no meter mano en ese concurso, ni en ese resultado. Bueno, no sabemos. El resultado está pendiente, Milton. Yo creo que la primera muestra está en lo que tú dices, no tratar de torcer el resultado, pero algo más importante. Mira de nuevo lo que ha sido el cambio permanente en la judicatura. Hoy se posesiona, mañana ya no existe más Álvaro Román, volverá a su suplencia, entra el señor Godoy, perfecto. ¿Qué va a pasar al interior de la judicatura? Probablemente cambian directores, cambian coordinadores, vuelven a cambiar directores provinciales, se vuelve a reestructurar la institución para 5 meses y medio. Vamos a ver si es que vuelve a la suplencia Román. La inestabilidad es terrible. Y ojo, en este momento estamos discutiendo, sí, en función de la coyuntura, Milton, lo que está sucediendo con este cambio. Pero la judicatura se renueva totalmente en 5 meses y medio. Vamos a ver qué pasa con Román, a ver si es que acepta ser suplente
¿o no? O tendría Porque que decían, renunciar. decían que con Dunia sí se quedaba de suplente, pero Bueno, con los otros dos, no. tendríamos que ver si es que efectivamente renuncia Álvaro Román, con lo cual, de nuevo, se producen más problemas institucionales. Habrá que ver también si el Consejo de Participación, al que tanto le preocupa la justicia, Milton, termina poniendo la quinta pata que le falta a la judicatura, con esa terna que lleva dormida meses para llenar la vacante de la Defensoría Pública y sobre todo, ahora sí a ver cómo, bajo qué reglas y con qué nombres empieza la renovación definitiva de la judicatura para el nuevo periodo. Gracias, Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Tenemos que terminar, son las 9:03.